Campo de Industria continúa en la experimental agropecuaria del INTA Rafaela en esta jornada a campo para productores, para que observen y vean justamente cómo están los ensayos de cultivo de invierno, interiorizarse en enfermedades, plagas, monitoreos y por supuesto en la maquinaria. ¿Qué se puede hacer? Hubo dinámicas a campo y a mi lado se encuentra un experto en mecanización agrícola como Juan Giordano, referente de esta experimental. Él nos va a contar qué es lo que ha habido en la dinámica con los rolos trituradores. Bueno, Juan, buena convocatoria, demuestra que hay interés, pero cuéntenos su parte, porque lo hemos visto explicar acerca de la maquinaria utilizada. Bueno, acá tenemos la presentación, ¿cierto?, de los rolos trozadores, ¿cierto?, para intervenir en el rastrojo. Justamente la idea es una forma de no utilizar herbicidas, es trabajar con los rastrojos o con la cobertura, digamos, y generar entonces una buena cobertura de un rastrojo que luego se vaya secando y evite el nacimiento de las malezas que están en el banco de malezas que están en el suelo, en los primeros centímetros del suelo. Por eso estos rolos lo que tienen que trabajar es, por el momento estamos trabajando sobre condiciones de humedad de seco o a capacidad de campo, porque cuando hay más humedad se produce una remoción como la que podemos ver acá. En este lugar había un poco más de humedad y aparte había mucho menos rastrojo, lo cual a veces podría llegar a ser representativo de un lote que uno hubiera querido hacer una intervención sobre malezas prácticamente. Entonces, por el momento se está estudiando, son los primeros años en que se trabaja, para mejorar ese tipo de intervención. En aquel lote donde había unos 70 centímetros de avena bien tupida, el trabajo fue maravilloso, realmente, y en ese caso trabajó hasta lleno de agua. Trabajamos con una presencia de casi 4.000 kilos de peso, toda la estructura llena de agua sobre el lote, y trabajaba 7, 8 kilómetros por hora perfectamente. Y se hizo una doble pasada al cruce, ¿cierto? A un cruce en X, no en como claro, al cruce a 90 grados, sino a 45 o a 30 grados, que es lo ideal en ese sentido. De esa forma, y versus algunas ideas que decían, bueno, pero la avena estaba tan linda que hubiera sido lindo hacer rollos. Justamente la explicación que daba el ingeniero Pico es que si vos le quitás esa cobertura, lo cortás 10 centímetros, suponete, y haces rollo, perdés justamente cubrir el suelo, que es lo que buscamos, y que se mantenga frío por debajo del rastrojo. Entonces evitás la germinación de la semilla. Bueno, de las semillas de malezas que están en esos primeros centímetros del banco, y favoreces con la siembra directa el trabajo de la germinación de la semilla de soja, en este caso, o maíz, de lo que vos quieras, o girasol, del cultivo de cosecha gruesa que uno quiera sembrar. Entonces también estaba justamente el fabricante de este nuevo rolo, que lo terminaron de pintar acá un poco más, lo quería traer, y bueno, lo empezamos a observar. Si hacerlo recto o en disposición helicoidal, si la cuchilla, el filo enfrenta o no, si poner agua o no, si ponemos un hidráulico más adelante con una rueda limitadora o no, si hacemos una articulación en la lanza. Bueno, justamente todo eso, esto sirve cuando vos entonces encontrás el límite, un primer límite para ver el trabajo, justamente, y lograr mejor regulación de un equipo. Por ahí pasa el asunto. La regulación justamente del equipo, pero fundamentalmente la cuchilla, por la altura de corte y demás. Más o menos, ¿qué es lo que se aconseja? Por el momento trabajamos con peso, porque de las dos posiciones que vos le puedas dejar, si enfrenta el filo o el filo queda detrás, el chanfle, digamos, hay una diferencia, pero que fundamentalmente por el momento lo hace la disposición de la cuchilla en forma más helicoidal, digamos, es un poco más suave, el trabajo no es tan agresivo, y segundo, el peso por el momento. Sobre el peso, justamente sobre ese tema peso, es sobre todo lo que más hay que trabajar, la distribución de los pesos para encontrar, digamos, una ventana de trabajo un poco más amplia respecto a la humedad del suelo. La velocidad, perfecto, más velocidad, más flota. Pero hasta un determinado punto, si tenemos muy poca cobertura, hemos notado que en pasadas anteriores, en otro lugar, siendo muy despacio,
no produce tanto remoción de suelo, por supuesto. Ahora, si vos tenés una suficiente cantidad de cobertura, si le das más velocidad, tiende a flotar y entonces ahí regulás también con eso. Pero hasta un punto en que tengas cobertura. Si no tenés cobertura, no, es al revés. Por eso, todas esas cosas son interesantes verlas en un instituto, siguiéndolo, observándolo, para ir encontrando los márgenes, ¿cierto?, de aprovechamiento del equipo, ¿no? Gracias, Juan, por estos minutos con Campo e Industria. No, al contrario, muchísimas